Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la clase de hoy. Ya estamos grabando, así que un check más, ¿cómo va? ¿Cómo están? Bueno, eh, bien, no sé si algunas o algunos de ustedes tienen algo que comentar. Somos poquitos. Eh, Hoy estaba viendo, me llegó un posteo de las 1000 cosas que sigo. Sigo muchas universidades, por ahí aburridas y otras que me resultan divertidas, como, eh, como la Fórmula 1, pero bueno, a mí me gusta, qué sé yo. Sigo esas cosas. Lo fascinante de las redes sociales y ese aspecto, ¿no? Y recibí un posteo del IAE, de la Universidad Austral. El IAE es una escuela de negocios que tiene una universidad austral. El IAE forma parte junto con el IESE de España, de la Universidad de Navarra de España, y con Harvard. Y con Harvard. Me estoy sonriendo por lo de Facundo, hablando de Hamilton. Y entonces tenemos esas tres universidades, forman parte de un conglomerado muy unido que está sostenido sobre la base del Opus Dei, ¿no? El Opus Dei es una rama, no diría de la iglesia, no me atrevería a decir una cosa así, pero vinculada a la religión católica. Que no tengo absolutamente nada que ver, solamente les comento porque van a encontrar en el IAE, en el IESE de España y en Harvard, van a encontrar el método Harvard, que es el método de casos para enseñar, ¿m? Que es lo que te dicen. Eh, pero bueno, el método de casos es un método para mí discutible, qué sé yo. No sé, uno entra, yo hice algunos cursos en el IAE y bueno, el método de casos te dan, qué sé yo, que tenés que negociar, un curso de negociación hice hace 8000 años. Entonces tenías que negociar sobre la compra de 15 aviones de 50 millones de dólares. Entonces yo la posibilidad de estar negociando una compra de aviones de 50 millones de dólares era de acá a mi quinta vida, pero bueno, no importa. Era un caso y es respetable, por supuesto. Les decía que el posteo, el profe, estaba con todas unas pantallas impresionantes, tres pantallas enormes, con todos sus alumnas y alumnos a la vista, él con una iluminación y una cámara especial, no sé qué, y así estaba dando clases, porque a los profesores del IAE lo están haciendo ir a la facultad y en los estudios, o convirtieron las aulas en estudios, no sé qué hicieron, qué inversión hicieron esas aulas, pero todos los alumnos y alumnas están online visualizando al profesor y el profesor visualizando a los alumnos. Temas que no sé eh, en el futuro, yo no sé si futuro, Mijail, es un tema eh, que la nueva, hay toda una tendencia hoy con este tema de la pandemia del new normal, ¿no? En inglés, la nueva normalidad. Acá en Caballito, la nueva normalidad. En Palermo también se dice igual. Entonces, esa nueva normalidad trata de hablar de la nueva normalidad post pandemia. La verdad que desde mi humilde punto de vista, por supuesto,
la nueva normalidad ya está instalada. Es esta. Esta es la nueva normalidad. En pandemia. La pospandemia, veremos. ¿Cuándo será la pospandemia? Por ahora estamos en pandemia. Y a juzgar por lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo, en plena pandemia. Así que con muy pocas respuestas sanitarias, no estoy criticando, me refiero que la, eh, la naturaleza nos ha dicho a la humanidad toda, nos ha dicho, mira vos que te la das que controlás todo, esto no lo controlás. Entonces la nueva normalidad está instalada. Creo que está bien, disponen de muchos medios, pero es una rápida respuesta a una situación que por el momento es así. ¿Es lo ideal, no es lo ideal? Bueno, esas son otras discusiones. Si es mejor que lo presencial, no es mejor que lo presencial. Hay muchísimas discusiones sobre ese tema que no viene al caso. El tema es hoy. ¿Es presencial? No, no es presencial. Bueno, ¿cómo lo hacemos de la manera más óptima? Invirtiendo en tecnología. Hoy las instituciones necesitan invertir en tecnología. Y bueno, entonces es un tema de respuesta. Esto lo doy dentro del ámbito de esta materia, por supuesto. Es un tema de respuesta de las instituciones a los cambios de entorno. Vaya cambio de entorno. Dentro de los aspectos, no sé si llamarlos positivos, pero casi diría irreversible, que tiene el efecto de esta pandemia, es el aceleramiento de muchos procesos de implementación y de asimilación. Es decir, que la pandemia nos ha hecho asimilar, por ejemplo, como en este caso, como estamos conectados en este momento, o como el home office, etcétera, etcétera, donde el mundo estaba en un proceso de haber de aquí a tantos años, uno leía muchísimos artículos respecto a eso, respecto de las clases, el crecimiento de las clases virtuales, respecto a las clases presenciales, bla, 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 bueno, ¡pum! Se acelera eso. Nadie, yo no estoy hablando de si mañana sale una pildorita que nos tomamos y adiós COVID-19, bueno, ya está, desapareció el COVID-19. El tema es, desapareció el COVID-19. Perfecto. Pasamos la pandemia, la verdad, gran alivio para todos nosotros, pero no quedará en nosotros, no el temor, sino ya introducido como un factor o como una variable no controlable, algo que no estábamos considerando es, che, guarda que puede venir otra pandemia, que no nos agarre como nos agarró la del COVID. Entonces van a venir, creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Esto en la clase pasada, van a venir nuevas tendencias de inversiones en negocio. No creo que nadie, no creo que alguien pueda hacer una cadena importante de restaurantes hoy sin pensar en el sistema de ventilación, en cines, bueno, que ni que hablar en las grandes aglomeraciones de personas en lugares cerrados como son los boliches, ¿no? Un tema, temas de muchos otros negocios que escapan a mí, los gimnasios, etcétera, donde vamos a tener unas nuevas variables a la hora de decir, no, pará, porque yo esto no me lo banco, a mí otra pandemia como esta y fui, o como en el caso de negocios como WeWork, qué sé yo, de las oficinas
ese alquiler temporario de oficinas, o como en el caso más grave, en el caso del turismo, que bueno, eso no sé qué solución, pero hoy hay países que la están pasando muy mal y la van a pasar muy mal. Como nosotros somos un país bastante cerrado en todos los aspectos, y no somos un país que vivamos mucho del turismo, aunque en un momento determinado, en el 2010, tuvimos una oleada de turistas, fundamentalmente del Brasil. En aquellos momentos yo estaba trabajando para cadenas gastronómicas con una demanda monstruosa. Fue un año excelente para la gastronomía en aquellos tiempos. Y en aquel momento los ingresos provenientes del turismo en Argentina casi eran iguales a los producidos por el campo. Situación muy importante, creo que nunca más volvió a repetirse esas cifras, estoy hablando en dólares, ¿no? Y países como España, donde casi el 40% del Producto Bruto es generado por el turismo. En España entran 50 millones de turistas anuales, 50 millones de personas que entran a consumir, 50 millones, duplica la población de española. Prácticamente creo que los españoles son algo así de 50 millones de habitantes, creo un poco menos, pero de todos modos, o un poco más si alguien puede googlearlo, pero son situaciones y golpes en las economías muy fuertes, muy fuertes. Así que, bueno, nada, además de los efectos sanitarios. Muchas gracias, Mijail. 47 millones. Sí, sabía que estaba por ahí. Así que imagínense, duplica, entran otra población por año de turistas en España. Italia ni hablar, y fundamentalmente esos dos países. No quiere decir que los otros países no generen turismo. Por ejemplo, Londres es una de las ciudades más visitadas del mundo, París es otra de ellas, las ciudades más visitadas del mundo, pero en España y en Italia el turismo es muy invasivo a lo largo de toda la región, ¿no? Bien, quizás ahora haya cambios de tendencia también. Lo empezó a ver los cambios de tendencia en el turismo, producidos por los jóvenes, donde mi generación mirábamos a los países tradicionales muy afectados por las inmigraciones, que yo soy, por ejemplo, formo parte recién de la segunda generación de argentinos en mi familia primaria, digamos. Mis padres eran argentinos, ambos hijos de italianos, es decir, que mis cuatro abuelos eran italianos. Con lo cual, obviamente, crecimos viendo esos países típicos, ¿no? Todo lo de las grandes inmigraciones, las inmigraciones italianas, árabes, que se ubicaron en el norte, etcétera, etcétera, crecimos mirando esa zona. Hoy los jóvenes están yendo a otros, lo que llamamos turismos más exóticos, a Tailandia, y otras zonas, que bueno, van cambiando el espectro de la situación. Ese espectro que va cambiando, nos va, obviamente el COVID nos ha acelerado algunos aspectos, cambiará en el futuro otros, algunos se pueden ver, estamos en el medio de una niebla, digamos, el medio de la polvareda que generó esta, como un ejemplo comparativo que generó esta situación. No tenemos en claro, como los humanos, cuál va a ser realmente, cuál van a ser los efectos reales en nosotros, las personas, y consecuentemente en nuestros hábitos y consecuentemente en los distintos aspectos
de la vida económica, laboral, social. Social, ¿qué será del tema social? Quizás no tanto en mí ya no, porque en mí ya me queda social, ya habrá algunas modificaciones, pero no son importantes desde el punto de vista de futuro. Pero ¿qué pasará con los niños? ¿Cuáles son los efectos de los niños que desde 5 años, porque de los primeros 5 años de vida de los seres humanos son los 5 años más importantes y que casi definen tu situación psicológica como adulto? Con lo cual, a esa rama de chicos que hoy están conviviendo permanentemente en sus hogares con su familia, en un contexto familiar que ignoramos, ¿no? Eh, donde puede haber adicciones, etcétera, y una serie de contextos familiares, sin la descarga de poder compartir con otros compañeros, como en el caso de ir al jardín o ir al colegio primario, ni que hablar de aquellas personas que, además de la pandemia, están en situaciones de extrema pobreza, ni hablar. Entonces, todo ese cóctel, nosotros no podemos dejar de dejarlo de lado dentro de los primeros conceptos que hemos visto en la materia que tiene que ver con la estrategia. Eh, con lo cual, pensar en organizaciones futuras o pensar en la actual organización en el futuro, hay que analizar, y les recuerdo la clase pasada cuando vimos ecosistemas. El ecosistema te permite analizar, decir qué efectos puede haber por aquí, qué efectos puede haber por acá, cómo va a ser el tema del talento. Hoy vamos a ver un poco el tema de los recursos. Y entonces hoy vamos a ver eh, el último, el último punto del diseño organizacional como sistema abierto, y es el diseño para el entorno internacional, que según nuestro benemérito TAF, diseño de las organizaciones para el entorno internacional. Un título maravilloso. Entonces, diseño de las organizaciones para el entorno internacional. Ya esto suena medio antiguo. Esto ya suena antiguo. Porque pensar en organizaciones sin vínculo internacional hoy, en un mundo, en el mundo en el que estamos, realmente estamos pensando en una organización de poco alcance. Pero vamos a profundizar un poquito el tema este. Obviamente seguimos dentro del campo de la organización, ¿no? Si bien soy reiterativo, pero me gusta que queden los conceptos, porque después preguntás cosas concretas. Recuerden cuando definimos estructura, ir al concepto, división, agrupación de tareas y la manera de coordinarlos. Bueno, planear, organizar, dirigir y controlar, la base de lo que es el management. Estamos en organización. Diseñar es la administración de la estrategia. ¿Mm? Bien, entonces, ¿por qué es importante la experiencia global y se ha convertido en algo tan importante en las organizaciones? Y que además todos los conceptos que vamos a ver no solamente tiene una aplicación, porque cuando hablamos de concepto internacional, a todos nos viene a la cabeza multinacionales. Entonces pensamos en grandes corporaciones, que por supuesto ya no son multinacionales, son organizaciones globales que vamos a ver,
que implica eso, organizaciones globales, sino que también vamos a comprender dentro del ámbito de la pequeña y mediana empresa, eh, cómo puede una empresa de esas características diseñar una presencia internacional. Dentro de, como ahí están viendo, la TAM, que quiere decir, esas son las siglas para Latinoamérica, donde también hay muchas empresas y microemprendimientos, como por ejemplo brokers, personas que se dedican a brokers de seguros. ¿Qué quiere decir eso? Vendedores de lo que antes llamábamos vendedores de seguros, hoy no va de puerta en puerta vendiendo seguros. Y bueno, hay redes de networking, que te permiten hoy interactuar con distintos países del mundo. Y bueno, y si vos estableces tu estrategia y fíjate vos cómo empezás a encontrar aplicaciones de las que estuvimos leyendo para una persona que vende seguros. Y el ecosistema lo mismo, es decir, ¿a quién le voy a vender seguros? Bueno, y sin embargo hay personas que tienen negocios unipersonales y prácticamente no tienen empleados, o si tienen a uno, venden seguros y ya venden seguros para varios países de Latinoamérica, inclusive para algunos países europeos, fundamentalmente España. Eh, con lo cual, el hecho de diseño de organizaciones internacionales no es un concepto que escapa al diseño de organizaciones. Hoy pensar en que una organización no tenga presencia internacional, bueno, obviamente si vos haces un restaurante, eh, podés pensar que no tiene presencia internacional. Sin embargo, un restaurante como La Cabrera, como para darles un ejemplo, que quizás lo conozcan, que es una simple parrilla, tiene presencia en tres o cuatro países, pero tiene presencia, si no recuerdo en qué país de Asia, me sale Birmania, pero no es Birmania, no me acuerdo qué país ahora está en Perú y en una serie de países, además de tener su presencia acá en Argentina, con lo cual el tema de internacional lo deberíamos incorporar ya. A los argentinos nos cuesta mucho eso, nos cuesta muchísimo eso. Tenemos una concepción, y no estoy haciendo una crítica, digamos, cada uno puede pensar lo que quiera. Es una exposición la que hago, no una imposición. Eh, Tenemos una tendencia a pensar muy localmente, a pensar cerrado, a creer que, ¿y esto quién lo puede hacer? Somos muy proteccionistas, pagamos las cosas muy caras por ser proteccionistas. Entonces, si abrimos la frontera, decimos, pero destruimos la industria nacional. Claro, obviamente, si hace 80 años que venimos cayendo, como venimos cayendo el PBI argentino en términos reales, eh, hace 80 años que no estamos haciendo las cosas de manera correcta. Entonces, bueno, obviamente que se requieren trabajos previos para una apertura hacia el mundo. Hace falta trabajar mucho. No te estoy hablando ni de Suiza ni de Alemania. Te estoy hablando de un país que está al lado nuestro, como Chile, por ejemplo. Vos me dirás, pero tiene otros problemas. Yo no estoy diciendo que no tenés problemas. Hoy los chilenos acaban de votar algo muy importante, que fíjense que es una de las cosas que nosotros no nos acreditamos de haber roto con el poderío militar en el país, que es una de las grandes ventajas que tiene Argentina respecto al resto de Latinoamérica. El poderío militar dentro
de la sociedad, como un factor político, me estoy refiriendo. Y es importante porque Chile recién ahora votó a favor de modificar la constitución que se realizó bajo una tremenda dictadura de la década del 70, encabezada por Pinochet. Bien, entonces pensar internacionalmente obliga a determinadas cosas y DAF lo primero que empieza es decir, bueno, ¿cuáles son los factores que te hacen pensar internacionalmente? ¿Qué es lo que te lleva a pensar internacionalmente? Las motivaciones, en este caso. DAF las resume en tres: economías de escala, economías de alcance y factores de producción. Vamos a ver someramente qué son esas cosas. Ustedes lo tienen desarrollado en DAF, pero vamos a ver someramente qué es esa historia de economías de escala. Economía de escala es un concepto económico de costos también. Digo económico por la ciencia económica, es obviamente un factor económico, es la reducción de costos por aumento de la producción, el aumento del volumen de producción. Entonces, la concentración, el hecho de vender más a nivel internacional, te permite aumentar el volumen de producción y hasta cierto orden eso te genera una disminución de costos. Por ejemplo, ¿dónde puede provenir? Hay determinadas empresas que venden insumos para tu negocio, por ejemplo, que hasta determinado volumen no te venden, entonces vos tenés que comprar a distribuidores, con lo cual es otro precio. Si vos aumentás el volumen considerablemente, ya comprás directamente de fábrica y el precio es distinto. Entonces ahí lográs la reducción de costos. Ese es el concepto de economía de escala. ¿Es el único efecto? No, no es el único efecto, pero ya entraríamos en cuestiones de costos y de la curva de costos, que hasta cierto incremento del volumen de producción, el costo unitario de producto va disminuyendo, hay una serie de cuestiones que no entran al criterio de la materia, pero lo importante es que vos tenés que la escala se logra cuando aumentás el volumen en tu operación, el volumen de producción, cualquiera sea tu volumen de producción. En cierta manera vos podés decir, bueno, pero en energía, ¿qué puedes llegar a decir? Bueno, si tu consumo de energía es lo suficientemente importante, puedes sentarte a negociar con los proveedores de energía. Yo he estado en oficinas, he trabajado para compañías donde tenían un gran consumo de gas y estuve sentado negociando tarifas en gas del Estado. Con lo cual, hoy gas del Estado, ustedes no saben lo que es, hoy Metrogas, pero bueno, antes era una compañía del Estado. Eh, Yendo a la economía de escala, puede ser interna, es decir, cuando vos lo haces, cuando el efecto se produce en tu compañía por una acción de tu compañía, o puede ser externa, que se genera dentro de un sector industrial por algún tipo de cambio tecnológico o alguna tendencia que pueda producir, que se pueda producirse dentro del sector industrial, que te hace aumentar el consumo de un determinado insumo. Por ejemplo, a medida que afortunadamente el tema de la seguridad pasó a ser un tema clave en la industria automotriz, bueno, se produjo una demanda de mecanismos de pirotecnia. No porque salga a hacer fuegos artificiales para Año Nuevo, pues, porque todos los elementos de seguridad se disparan a través de un mecanismo de pirotecnia. Aunque les parezca mentira, están debajo de los asientos algunos. Esos son los que te bloquean inmediatamente el cinturón de seguridad y todo lo que hacen salir el airbag, la bolsa de airbag, está vinculado a la pirotecnia. Bueno,
ahí tenés lo que se puede dar en un sector como economía de escala. Bien, están calladas y callados. Ahí hay 45, están, ¿no? No se me van. Tomen mate, pero no se vayan. Sí, se sumó otro. Bienvenido a la persona que recién se suma. Bien, sigamos entonces. Decíamos que uno era economías de escala. Gracias Paula, gracias Selene, etcétera. Es que no estamos en el IAE, si no los tendría todos ahí. Pero el problema es que si los tendría en pantalla, se tienen que peinar. Pero bueno, claro, estamos subiendo el rating. Tengo el rating malo. Pensaba que tenía 80 y pico de alumnas y alumnos, tengo 46. Rating malo. Estamos a un mes exacto del examen. A un mes exacto del examen. Pero el tiempo pasa rápido, ¿eh? Pasa rápido. Bien. eh, el otro factor que tenía era economías de alcance. ¿Y qué es esto de economías de alcance? Es como su término lo, propiamente lo dice, es cuando vos te acercás a aumentando el número de variedad de productos y servicios o atendiendo una mayor variedad de regiones, países y mercados. Así es. Y Joselina, sin miras, fíjate, Joselina, no sé, porque a veces, los otros días estuve chequeando el video y no sé si notarán que estoy tomando agua ahora en un vaso, porque realmente me pareció horrendo verme tomar en una botella y chequeé para ver cómo, digo, a ver cómo sale un video, no para verme a mí, obviamente, sino para ver cómo sale. Y en algunos casos sale muy chiquito el chat, lo noto, sobre todo si estás en el celu. Yo lo estaba mirando del celu. Si lo estás mirando del celu al video, el chat sale muy chiquito. Y yo digo, lo debería leer. Y Joselina dice que pasó rapidísimo y ya estamos en noviembre y casi todo el año adentro. Así es. Y hoy, y sin miras de cómo. Imagínense que nosotros estamos abriendo, no lo estoy criticando la apertura, yo creo que el tema sanitario con la salud, ahora voy Oscar, con la salud no es solamente respirar bien o sentirse bien, sino que implica un concepto global y sistémico de lo que representa la salud, y ni que hablar de la salud mental, que es el órgano que controla todo bueno, una de mis perras está teniendo una dificultad con su vecina, así que si se entera algún ladrido es ella, pero bueno, pido disculpas. Así que esa salud mental, bueno, es importante. Hoy mi hija me escribía por WhatsApp, dice, ay, hoy tuve mi día más productivo, estoy trabajando, como habilitaron una oficina, como habilitaron parcialmente Starbucks, pude entrar a Starbucks y estar dentro de Starbucks, estaba feliz. Y la verdad que sí. Hoy a la mañana sentía ruido de obras por acá cerca de mi casa, y digo, nunca pensé que iba a sentir la felicidad de que sentir este ruido ensordecedor de las obras trabajando otra vez. Pero bueno, yo creo que el próximo cuatrimestre va a ser virtual, no me cabe ningún tipo de duda que va a ser virtual, y sobre todo en el ámbito universitario. ¿Mm? Creo que los esfuerzos van a estar, y me parece sumamente lógico, en el primario, eh, pero en el ámbito universitario estoy seguro que vamos a estar
bajo esta misma modalidad, sobre todo teniendo en cuenta eh, lo que estamos viendo en Europa, ¿no? Con esta nueva fase, que nosotros no estamos en una situación complicada, estamos con una muerte cada millón de habitantes, un índice de muertes cada millón de habitantes muy alto, de contagios cada millón de habitantes también muy alto, y estamos en una situación de apertura porque, bueno, llevamos mucho tiempo de confinamiento y hay que abrir, descomprimir socialmente la situación también, y de salud mental también, un equilibrio muy complicado. Así que, bueno, estamos ahí. Esperemos que todo salga bien. Se están abriendo los gimnasios, se están abriendo parcialmente la gastronomía. La gastronomía hace 7 meses que está cerrada. Uno puede decir, van a decir la salud, de cuál es el límite de la salud, ¿no? Un tema muy complejo de resolver todo esto, muy complejo. Creo que no hay críticas para ningún tipo de visión. Pero bueno, estamos en un esquema donde la mayor parte de nuestros trabajadores vive del Estado, directa o indirectamente. Esas personas siguen cobrando. Los trabajadoras y trabajadores del sector privado, algunos ya no cobran más porque fueron despedidos, otros no cobran porque las empresas no están trabajando y algunos fueron reducidos su jornada laboral, pero en realidad lo que hicieron fue reducirle la remuneración. Con lo cual es una situación complicada. Pero bueno, no nos cortemos las venas antes de tiempo. Hay que ponerle energía positiva, que no quiere decir negar la realidad. La positividad no pasa por eso, sino negar la realidad es una estupidez. Pero bueno, nos tocó este baile. Las cosas pasan, van a pasar. Y va a llevar años. Va a llevar años. Es un golpe duro para la humanidad toda, para la economía en general. Ya veníamos golpeados después de la crisis del 2008 en la economía que comenzó, con la crisis financiera que comenzó en Estados Unidos. Así que, bueno, y nosotros venimos de una recesión que se produjo a partir del 2011, 2012 aproximadamente, y que no mejoró hasta ahora, y al contrario, empeoró. Así que bueno, pero de todos modos, siempre dentro de este nubarrón de problemas se abren oportunidades, se abren oportunidades. Está en vos, en cómo te enfrentás al problema. Te puedes meter en la cama, taparte la cabeza con la almohada y decir, bueno, despiérteme dentro de 5 años. O tomarlo con la mayor calma posible y tratar de seguir adelante en las cosas que se puede seguir adelante, porque el tiempo pasa, así como Joselina decía que el tiempo pasa rapidísimo y estamos en noviembre, los años también pasan. Así que fuerza, sigan, aprieten los dientes. Obviamente también están aquellas personas que han sufrido pérdidas de seres queridos, eh, pero también la vida sigue, la vida sigue. Así que fuerza, fuerza, fuerza. Son tiempos complicados, pero fuerza, hay que agarrar y ahora como así, vamos a seguir con el tema. Así, hay que darle para adelante. Bien, entonces esta es la economía de alcance. Vos me podrás decir, che, pero yo veo algunas cosas en común con economías de alcance y economía de escala. Ahí sí, más o menos. De economía de escala vos podés hacer un aumento de volumen, por ejemplo. ¿Te acordás cuando veíamos la clase pasada con las integraciones verticales y horizontales? Bueno, una integración horizontal con un competidor, con un competidor, entonces vos te integrás
¿Para qué? Para generar economía de escala. Entonces vos decís, si vos vendés 50 y tu competidor vende 50, por decir un número, se juntan y son 100. Con lo cual ya no demandan por separado 50 y 50, sino 100 y van y compran por 100. ¿Ah? Entonces podés generar economías de escala de esa manera, sin proximidad, o sin economías de alcance, mejor dicho, que tiene que ver con la proximidad, con más líneas de productos o vender en más regiones. Vender en más regiones te implica que es más un aumento de volumen tuyo producto de un mejoramiento en las estrategias comerciales, por ejemplo, o una globalización. Esto es lo que te hace, digamos, estamos viendo las presiones hacia la globalización, ¿no? Hacia la expansión global. Sí, variedad de productos o variedad de regiones también, regiones, países o mercados, no solamente, es decir, hoy en día eh, Peter Ferdinand Drucker decía algo muy importante hace ya muchísimos años. Él decía que el gran avance de la revolución industrial, el gran avance de la revolución industrial fue, por un lado, la máquina de vapor, que no solamente permitió automatizar muchos procesos ya existentes, pero que los automatizó, suprimiendo la fuerza humana por las máquinas. Esas se llaman industrias 2.0, por eso nosotros vamos a ver industrias 4.0. Pero más allá de eso, después lo que decía que el otro gran efecto que tuvo la revolución industrial fue la creación del ferrocarril y permitir que los buques, los barcos, navegaran con motores a vapor, con lo cual lo que hizo fue que se achicaran, entre comillas, las distancias en el mundo. Es decir, no se achicó, si la velocidad de comunicación fue más rápida. Después habla de la revolución de la informática, y la revolución de la informática tuvo un efecto comparable. La revolución de la informática es básicamente Internet, e-commerce. El e-commerce e Internet, hoy que para nosotros está absolutamente incorporado en nuestra cultura, no hizo que las distancias disminuyeran, sino que desaparecieran. Nosotros tenemos problemas hoy para comprar cosas en el exterior y todo eso, pero en otras partes del mundo vos podés estar compitiendo con una empresa que está en Japón, en China, en Croacia o en donde sea. Es todo online, se entrega online, se entrega online. Resolvés todo online. Hoy hay muchas compras que se resuelven de manera online. No solamente bueno, este efecto de la pandemia ha hecho que se haya masificado esa manera, pero lo más importante del concepto es que la revolución de la informática lo que había hecho hacer desaparecer las distancias. Y esto es otra presión hacia la globalización, que no está dicha por el autor. Pero hay algo más importante que decía Drucker hace 30 años atrás casi, que decía que lo más importante que la revolución de la informática no había logrado todavía, porque lo que había logrado la informática era hacer mejor lo que ya hacíamos. Lo más importante en la era de la informática era que iba a empezar a hacer cosas que nosotros no hacíamos y que ahí se iban a generar las primeras empresas nacidas en la era de la informática, verdaderas empresas de la era de la informática, no empresas nacidas en la revolución industrial que aplicaron la informática para ser más productivas. Obviamente ya tenemos muchos ejemplos de empresas nacidas en la era de la informática y ya vaticinaba Peter Ferdinand Drucker
que el nudo de ese crecimiento iba a estar en el software, no tanto en el hardware, sino en el software. Bueno, no la pifió en nada. Hoy el software es la clave y hoy se habla diría que Porter seguramente debe estar modificando la competitividad de las naciones porque obviamente, Mijail, hoy quien domine la tecnología de la inteligencia artificial va a ser el país con mayor poder económico y de todas las cuestiones que están vinculadas a esa cuestión de poder económico. Hoy la competencia entre las naciones está en el espacio virtual. Ahí está la competencia de las naciones, porque ahí el manejo de la inteligencia artificial implica, como lo vamos a ver en la próxima clase, implica aspectos muy importantes que tienen que ver con el cambio de estado. Me estoy adelantando un poco, pero el cambio de estado estamos pasando de la era de la revolución de la información a otro estado con otro código absolutamente nuevo. Hoy el tema no es la cantidad de información, hoy estamos sobresaturados de información y tal es así que no tenemos la capacidad de procesar esa información. La inteligencia artificial sí tiene la capacidad de hacerlo. Sí tiene la capacidad de hacerlo. Y bueno, lo vamos a ver después la clase que viene. Florencia. Bueno, no sé. Yo lo que te puedo decir es lo siguiente de la inteligencia artificial. Los software implica la inteligencia artificial, que si bien después vamos a ver el concepto, eh, implica un cambio de paradigma también al momento de programar un software. Porque el software, el tema de la inteligencia artificial, es un software que aprende solo. Es decir, que hay sentencias que el software no tiene y que incorpora a partir del conocimiento de la experiencia que va generando su uso. Suena abrumador, pero nosotros ya tenemos muchos ejemplos en eso. Google utiliza muchos ejemplos de eso. Vos pones Carlos Rodríguez, ¿no habrás querido buscar a Eduardo González? Ah, sí, a Eduardo González, no era Carlos Rodríguez. Y no sé cómo lo supo que yo quería a Eduardo González y había puesto mal Carlos Rodríguez. ¿No te pasa eso? No te pasa eso. Entonces, eso es inteligencia artificial. Y tiene que ver con la experiencia porque incorpora. Bueno, les recomiendo lo que Mijail está diciendo, el dilema en español lo digo yo, el dilema de las redes sociales, que está en un documental de Netflix, véanlo, se los recomiendo, enfáticamente se los recomiendo. Es dura de ver, no te crea que la vas a pasar bomba, pero es muy buena, muy, muy buena. Me parece bárbaro que hagan ver ese tema. Muy, muy interesante, muy, muy interesante. Yo creo que te da un panorama que, bueno, lo que pasa es que el conocimiento genera ansiedad, porque el conocer te genera quizás más sensación de, wow, cuántas cosas me faltan controlar. O mejor dicho, cuántas cosas no controlo. Sin espolear aquellos que no vieron Dark, en Dark decía que, sin espolear la serie, decía que el conocimiento es una gota, lo que ignoramos es un océano, ¿no?
Así que más o menos esa es la historia de aprender. Pero bueno, creo que es importante aprender así. Hoy tenemos que empezar a aprender de esa manera. Vamos a ver la industria 4.0 y la inteligencia artificial a través de dos videos para no escucharme a mí hablar siempre lo mismo, para que movernos un poco. Y este está como lo que está mencionando Mijail, es casi no novelado, pero más o menos con testimonios de gente que trabajó o trabaja en empresas de tecnología. Un nuevo concepto, un nuevo concepto de empresas. Estamos acostumbrados nosotros a hablar de las empresas típicas nacidas en la Revolución Industrial. Te digo, nosotros en la universidad, en esta y en otras, hablamos mucho de las empresas nacidas en la Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue tan fuerte para la historia de la humanidad que todavía perdura. Y no olvidemos que estamos midiendo las organizaciones con una tecnología que tiene más de 500 años, que fue fantástico, realmente la partida doble fue una idea brillante, que no estoy cuestionándola, pero ya hay teorías que están cuestionando la medición de costos tradicional. ¿Mm? Pero tiene que ver con que no podemos medir lo que está pasando, lo que nos está pasando. Bien, y por último teníamos el último aspecto que hace a la motivación para la expansión global, que tiene que ver con los recursos. Claro, antiguamente, antiguamente las empresas se ubicaban en base a los típicos tres recursos que tenemos arriba: trabajo, tierra, capital, capital, tierra, trabajo, como quieran mencionarlo, donde las empresas se ubicaban donde estaba los insumos, o más cerca del cliente, o más cerca del capital, o más cerca de alguno de los factores de producción más importantes. Y ahora se incorporan dos factores de producción muy importantes, que es la tecnología y el conocimiento, con lo cual les diría que ahí hoy es donde las empresas están mirando dónde ubicarse, que ya no interesa dónde están los insumos, porque las nuevas empresas nacidas en la era de la informática y las empresas nacidas en esta nueva era, las empresas que nosotros llamamos comúnmente tecnológicas, que erróneamente solamente lo ubicamos desde el punto de vista del software, que no solamente pasa por ahí, pero eh, el conocimiento es algo que hoy también determina dónde se tienen que ubicar las organizaciones, las empresas. Obviamente, esto ya lo tenemos que buscar y tener en cuenta sobre la base de lo que yo recuerdo cuando entré a la facultad. Etzioni se llamaba el librito, el autor de Etzioni era un italiano que hablaba y que decía y definía la organización en base a un grupo de personas y había una discusión si era compartir un espacio físico o no compartir un espacio físico. Hoy es una discusión absurda. Con lo cual el conocimiento, vas a buscar el conocimiento, ¿cómo lo vas a ir a buscar? Eso implica que te vas a ubicar. Hoy, digamos que la ubicación geográfica pasó a ser un tema medio raro, ¿no? Medio raro que se acelera con esta cuestión de la pandemia. Así que el tema de los factores de producción
es un tema importante, pero también es un tema importante porque el conocimiento va a ser lo esencial para la competitividad de las naciones, con lo cual no solamente tenemos que tener una educación o una instrucción, mejor dicho, no una educación. La educación viene por otro lado, pero digamos, vamos a simplificar en educación, acorde a los tiempos que se van a venir, sino que además esas personas que acceden a ese conocimiento se queden, ¿no? Bueno, y que además tengamos las, las herramientas como para que el conocimiento pueda ser aplicado. Y el acceso al mundo hoy está dado por el acceso a Internet. Hay países en el mundo donde vos podés caminar por cualquier parte y tener un acceso a Internet como si estuvieras cambiando canales de televisión. ¿Mm? Porque es un tema clave, no es un tema del hecho de estar enganchado a Spotify o a videojuegos o ese tipo de cosas. Bueno, hay gente que gana fortuna en el negocio de los videojuegos. Bien, eh, ¿qué sigue? Ah, van a encontrar etapas de desarrollo internacional. Entonces, en la etapa de orientación, de desarrollo, perdón, internacional, de desarrollo internacional, ya ni leo, DAF clasifica en cuatro los tipos de empresas: doméstica, internacional, multinacional y global. Como siempre, las distinciones entre cada una de ellas son eh, los límites, mejor dicho, son difusos, pero bueno, es conceptual. Y lo clasifica a través de orientación estratégica, la etapa de desarrollos, la estructura y el potencial de mercado. Esto obedece a una antigua concepción de la creación de empresas. Hoy hay empresas que ya nacen internacionales, nacen globales directamente, pero de todos modos no es malo clasificar esta clasificación donde la doméstica es aquella empresa orientada principalmente eh, al mercado interno y tienen una participación extranjera muy pobre que generalmente está delegada a algún sector que se lo llama exportación o alguna persona que se ocupa de exportación y de todos esos papeles que hay que llenar para hacer comercio exterior. Un tema clave para el desarrollo de las organizaciones a nivel global es el conocimiento de comercio exterior. Nosotros en la Argentina tenemos muy pocos especialistas en comercio exterior. Si bien hay empresas que se dedican al asesoramiento respecto a eso, pero bueno, los embarques son cuestiones bastante complejas y sobre todo los costos que se manejan a través de eso, el hecho de nacionalizar, cuándo nacionalizar o no un producto, qué es eso de nacionalizar un producto, qué es eso de nacionalizar un embarque, mejor dicho, qué es eso de cuando vas a comprar, por ejemplo, si vas a comprar un producto determinado, te venden por contenedor, entonces te dice, mira, la unidad de medida más chica ese es un contenedor, con lo cual si vos decís un contenedor y estás comprando licuadoras, decís cuántas licuadoras entran en un contenedor. Entonces el fabricante te dice, en función del tamaño de las cajas, donde va la licuadora y todo eso, te dice, pueden entrar, qué sé yo, 10.000 licuadoras, por decir un número. Entonces esa es tu compra mínima. Y 10.000 licuadoras, perdón, tengo una alarma. Me voy a mutear
un segundo porque tengo que, a las 18 horas tengo que hacer un, acá, un segundo me muteo. Discúlpenme, les pido mil disculpas, ese es un segundo. Mil disculpas, es que tengo que inscribirme a un curso y eh, es a partir de las 18 y los turnos después de las 18 horas se van inscribiendo todos y pierdo el horario. Bueno, ya está, listo. Les decía, el tema de comercio exterior es un tema muy, no es una actividad, no es una disciplina que estemos muy acostumbrados nosotros en Argentina. Tiene, bueno, en Argentina tiene una burocracia particular, en el mundo tiene una burocracia también particular. Nosotros también somos en ese aspecto muy trabados, muy trabados. Por ejemplo, en importaciones temporarias, donde te permiten ingresar un insumo temporariamente, modificarlo a través de una industria y volverlo a sacar del país. Eso ha traído innumerables inconvenientes donde en un momento determinado en el mundo era la industria de la curtiembre, era un boom internacional. En Argentina las empresas quebraban porque era imposible hacer importaciones temporarias. Algunos lo justifican ideológicamente, cada uno con su ideología, eh, eso es un pensamiento particular. Los efectos fueron innegables. Bien, entonces queda en la estructura doméstica una oficinita como para ir por el tema de exportaciones y el tema de importaciones y ese tipo de cosas. El tema de importación y exportación, la importación es una mala palabra acá, y la exportación tenemos retenciones. Es bastante, somos muy complejos, socialmente muy complejos, y esto no viene ni de este gobierno, ni del gobierno anterior, ni del otro, ni del otro. Pero bueno, seguimos con un concepto bastante raro respecto a lo que es a las necesidades de generar riqueza en una nación. Sin por ello decir que el mundo es un casino enorme, y eso es otra cuestión. Pero si vas a discutir el sistema desde fuera del sistema es bastante difícil. Pero bien, sin con eso decir que el mundo es perfecto, ni mucho menos, estamos entrando a la etapa internacional. Ya las exportaciones ya en la etapa internacional ya forman parte de un sector importante de tu compañía. No solamente vos podés tener dentro del enfoque internacional el ámbito de las exportaciones, sino que ya podés tener divisiones internacionales, es decir, presencia internacional, donde ya sinergias, es decir, generás una mejor presencia en distintos países con socios estratégicos en aquellos países que comercialicen tus productos y ya no tanto que vos salgas como un exportador, sino que te exportes a vos mismo y vos vendas en el mercado doméstico en cada uno de esos países. Eso hace que ya tu orientación es sobre la base de asociaciones o filiales propias que puedas llegar a hacer.
lo más importante que tiene este concepto es de trabajar con gente de la cultura de la región donde vos estás vendiendo. Este es el enfoque, digamos ya, el enfoque, diría yo, que es con que hoy nacen las organizaciones. Hoy hay muchísimas pymes. Bueno, la Cabrera tiene la administración central, pero trabaja sobre la base de un producto que es de marca, digamos, nacional. Yo no lo conozco a Diego Rivera, Gastón Rivera, no Diego Rivera, Gastón Rivera. Lo conozco así, superficialmente, no sé cuál es su estrategia, pero él trabaja sobre la base de una parrilla argentina, donde la carne argentina tiene un prestigio internacional eh, de hace muchísimos años. Si bien muy pocos saben que somos un país con muy pocas cabezas, que hemos perdido casi completamente el stock de cabezas de ganado en pie quiere decir vivos, con lo cual a la Argentina le cuesta volver a sus viejos tiempos, le va a costar más de 20 años, porque obviamente las vacas no es apretar un botón o dar una máquina y empiecen a nacer. Más allá de esas circunstancias, la Cabrera se basa en el hecho de ser una parrilla argentina y donde, bueno, lo que tiene es un partner en el lugar que administra y él controla. O sea que estaría dentro de ese contexto internacional. Pero como vas viendo, Mijael, hay como ya no aparece en este caso, no sé cómo hará con el tema de la carne, no sé si utilizará carne argentina, no lo sé, pues es probable. Si utiliza carne argentina, yo no sé si seguramente debe comprar desde allá al productor de acá, con lo cual él no exporta, no creo que intervenga él, o sí, o quizás compre aquí en Argentina y exporte él su carne. Lo veo difícil que sea de esa manera. O quizás se provea de algunos por razones de escala, al no tener una cadena de restaurantes en los países, sino uno en una ciudad importante de ese país, lo que puede llegar a hacer es comprarle a empresas que importen carne argentina en esa región. Entonces ahí tenés un problema, es lo que hablábamos de la economía de escala, ¿no? Si vos tenés, una cosa es tener un restaurante y otra cosa es tener 300 restaurantes. Por ejemplo, en España cuando vos hablás de una cadena gastronómica, ninguna cadena gastronómica en España tiene menos de 300 locales. Ninguna. Nadie tiene 3 locales ni 10. 300. Quizás no de la misma marca, pero trabajan a ese volumen. La industria gastronómica en España está muy avanzada. De hecho, hoy se concentra, digamos que la gastronomía, el centro de la gastronomía mundial es española, fundamentalmente. Y el chef número uno que se considera hoy, cuyo apellido es Adrià, el chef número uno que se considera, o uno de los chefs más importantes, eh, es español, más concretamente catalán. Pero bien, creo que la Cabrera estaría por ese lado, pensándolo un poco. Hay otros grupos que no los solemos tocar, que es el tema de Arcor, donde Arcor sí hace ya muchísimos años que exporta y que obviamente tiene clientes en el exterior que están vinculados al mercado de las golosinas, etcétera, etcétera, y que bueno, y que tiene presencia en más de 100 países. Arcor es una empresa familiar argentina, de la familia fundamentalmente
la participación mayoritaria de la familia Pagani y el presidente de la compañía sigue siendo un familiar, Pagani, cuyo nombre no recuerdo en este momento. Una persona relativamente joven, 65 años, una cosa así, no creo que sea más grande que eso. Luis Pagani, sí, gracias Oscar, exactamente Luis. Eh, eh, y ya estamos dentro del campo multinacional y después, bueno, la global ya son aquellas empresas que tienen ya participaciones en cualquier rinconcito del mundo, donde estamos hablando de compañías como PepsiCo, Pepsi-Cola o Coca-Cola, qué sé yo, y todas aquellas empresas monstruosas que ya tienen McDonald's, que tienen una participación eh, ya en cualquier rinconcito del mundo, donde prácticamente eh, lo utilizamos como un commodity para decir, uy, estoy podrido de comer comida tailandesa, me voy a un McDonald's y me voy a clavar una hamburguesa, ¿no? Entonces lo usamos de una manera así, tan fuertes son esas organizaciones en nuestros hábitos. Bien, entonces vas a tener obviamente la orientación estratégica cambia, también tiene que ver con una evolución de la organización, por supuesto. Hoy en día también el tiempo transcurrido de la etapa doméstica o internacional a la global, como por ejemplo el caso de Google, el caso de Google, que es una empresa de la era de la informática, claramente nacida en la era de la informática, donde Google hace 24 años 25 años no existía y nació en el año 1997 y hoy es una empresa hiperglobal, globalizada, con unas ramificaciones de negocios realmente asombrosas y que, bueno, la aceleración de los tiempos de la evolución desde la etapa internacional a la global, hoy son los tiempos son mucho más cortos y Google hace que es Google hace ya más de 10 años o 15. Me acuerdo cuando cumplió 13 años Google y era un monstruo ya, es decir, que en 10 años ya era una empresa global. Hoy en día, como en el caso nuestro, de nuestra empresa argentina de capitales privados, como es en el tema de Mercado de Libre, Ulalá y todas esas empresas que hoy están ya compitiendo internacionalmente, quizás no son empresas globales, están trabajando más en regiones, en Latinoamérica fundamentalmente, todavía no son empresas globales, pero están asociadas a empresas globales como PayPal, por ejemplo, con lo cual no sé cuál es la empresa, porque hoy la empresa más grande del mundo es la que más vale, eso depende del valor de las empresas. Yo no es que tenga un conocimiento de cada una de las empresas, yo tendría que analizarlo. Obviamente Google está dentro de las empresas más grandes del mundo, se las considera, porque ¿qué es grande? Porque el tema es qué es grande, qué es grande, porque ya la cantidad de personal, el volumen de facturación, bueno, el volumen de facturación es un aspecto para medir el tamaño de una organización. Otro aspecto es su valuación. Claro, su valuación, estas empresas pueden ser valuables fácilmente porque cotizan sus acciones en bolsa, con lo cual su valor es público. Es muy simple, multiplicar la cantidad de acciones emitidas por el precio que tiene y te da el valor de la compañía. Ya está. No sé, Google estará en 100.000 millones de dólares, no sé cuánto estará Google en este momento, dependerá de cuánto se esté cotizando la acción en ese momento. También va a depender si Google saca un producto nuevo o no saca un producto nuevo, o no. Y aquí entramos en una etapa compleja que ha golpeado
muy fuertemente el ámbito del estudio, en particular de las organizaciones y de los negocios, y que las escuelas de negocios en general han sido cómplices de este enfoque. Y el enfoque fue y es que el objeto de las organizaciones es el valor de mercado, el valor de sus acciones en el mercado. Eso hizo que a los CEO, es decir, a los directores ejecutivos de las compañías, se le diera un bonus en función del aumento de el valor de las acciones en la bolsa de valores. Algunos podrán decir, ¿qué tiene de malo esto? Ahí es cuando se separa, esto no empezó ayer, esto no empezó ayer. Esta filosofía empezó hará 40, 50 años. Cuando yo entré a la facultad estaba en plenitud, plenitud. Eso allá, yo entré allá por el año 80, 82, estaba en su plenitud. En generar valor, las empresas tienen que generar valor. Ahí se hicieron grandes desastres en las organizaciones en función del valor de las acciones. Ustedes dirán, dame un ejemplo porque no entiendo un pomo. Mirá, un amigo estaba desarrollando las obras civiles de una mina de oro en una de las provincias limítrofes con Chile, no hace muchos años, posiblemente 7 años atrás, qué sé yo, no sé, o una cosa así. Y la obra civil quiere decir todo lo que vos necesitas hacer previamente para explotar una mina de oro. Es decir, todos los laboratorios y una serie de cuestiones, caminos. Para darles una idea, la obra costó 2.000 millones de dólares. La obra de ingeniería. Eh, Eso sin saber cuánto vas a extraer de oro en la mina a la cual invertiste 2.000 millones de dólares. Entonces mi amigo, ingeniero de una importante empresa argentina, también multinacional, dijo, vino a la inauguración uno de los directivos de la compañía minera, que por razones que desconozco están muy concentradas sus oficinas centrales en Canadá, y le preguntó, dice, ¿cómo puede ser que gaste 2.000 millones de dólares en algo que todavía no saben si va a producir o no va a producir? Y el hombre, tomándole un hombro, dice, no se haga problema, ingeniero, dice, cuando nosotros anunciamos que estábamos iniciando la producción de una nueva mina, el valor de las acciones de la compañía se disparó por las nubes. Estos 2.000 millones de dólares que estamos gastando son unas monedas respecto a lo que hemos ganado en la bolsa de valores. Ese es el enfoque, muchos enfoques que tienen organizaciones hoy. Es más, eh, tenemos el caso de Uber, que es una empresa que vale 70.000 millones de dólares o quizás más en estos momentos y que siempre produjo pérdidas. Y es una empresa muy rara que nació sobre la base de choferes, una cosa muy rara, sobre la base de una app y que consiguió una beta en todo lo que es las leyes internacionales o la ingeniería jurídica internacional y ubicó sus oficinas en Holanda o en la antigua Holanda, hoy llamado Países Bajos, donde, bueno, logra no pagar impuestos. Y bueno, vale 80.000 millones de dólares esa compañía, que acaba de anunciar el cierre de Uber Eats acá en Argentina. Es decir, Uber Eats
eh, Uber de choferes por una plataforma que valga eso. Bueno, ahora está haciendo autos autónomos, camiones autónomos, está en ese negocio. Bien, son cuestiones que pasan y esa visión de las compañías y sobre todo de meter en la cabeza en los directores ejecutivos de las compañías eso, el valor de las acciones, hizo que los directores ejecutivos concentraran sus tareas en los estados contables para que los estados contables que se presentan trimestralmente en la bolsa de valores, trimestralmente se presentan en la bolsa de valores, reflejen un valor para que el mercado lo lea y diga el valor de las acciones entonces va en aumento, o lo que publiques en función de los proyectos que tiene la compañía. Toda una visión de cortísimo plazo que hace perder justamente la visión social de las organizaciones. Cuestión que Peter Drucker viene hablando desde hace más de medio siglo, mucho más de medio siglo. Ahora parece ser que con estas organizaciones de triple impacto que les estuve hablando, parece ser que ahora hay un cambio de onda en ese aspecto. ¿Por qué hay un cambio de onda en ese aspecto? Porque se están produciendo desastres ambientales, porque obviamente nadie pensó en eso, porque nadie está pensando, porque si vos le pagás a un director ejecutivo en función del valor de las acciones, adiviná en qué está pensando el director ejecutivo todos los días de su trabajo, en cómo aumentar el valor de las acciones. Eso es otra historia, lo sucedido en la crisis de las hipotecas. Eso es otra joda más grande, porque por lo menos acá estamos hablando de compañías que vos más o menos tienen un sustento en un negocio en tierra firme. No tendría por qué meterme en este tema, pero les voy a explicar lo que Matías dice. No es lo que sucedió en el 2008 con la crisis de las hipotecas. Bueno, la crisis de las hipotecas fue una joda aún mayor. Voy a tomar agua, medio como hacía un famoso humorista argentino político, Tato Bores, sin por ello querer compararme con él. Ahí los chicos de Wall Street y los bancos dijeron, che, en el mundo sobra plata, chicos. Hay un tema que en el mundo sobra plata. Hay plata por todos lados. Sobra plata. La tienen pocos, pero sobra la plata. No saben qué hacer con el dinero. Vos me escuchás lo que te estoy diciendo. No saben qué hacer con la plata. No saben qué hacer con la plata. Hoy se mueve en el mundo plata que solamente puede ser justificada por la producción mundial del 10%. Todo lo demás está generado. Y vas a ver cómo se genera plata. En un momento determinado se les ocurrió a los bancos hacer un negocio y decir, che, ¿por qué no empezamos a dar manejo a este tema de las hipotecas? Entonces, en un momento determinado, fueron a gente muy humilde y le dice, ¿cómo le va, señor? Que dice, ¿no le gustaría mejorar su casa? Sí, me gustaría, le decía. Bueno, nosotros le prestamos $300.000 para que mejore su casa. ¿Así? ¿Qué tengo que hacer? Nada, señor. Solamente nos firman unos papeles sin $300.000. Ah, qué bueno. Dame los $300.000. Le daban los $300.000. ¿Cómo hicieron además? Además se utilizaron comisionistas en distintas partes del país, en distintas regiones del país, donde cobraban comisión en función de las hipotecas que iban vendiendo. Entonces eso se llama hipoteca de primer grado. ¿Mm? Porque es la primera hipoteca. Vos cuando comprás acá un inmueble, ahora no hay crédito hipotecario prácticamente. El crédito hipotecario es vos que dejás en garantía tu inmueble en función de la plata que te dan y vas pagando la hipoteca y te lleva años y años y años, 15, 20 o 30 años terminar de pagar tu casa.
Esa es una hipoteca de primer grado. Cuando terminas de pagar, te levantan la hipoteca y tu inmueble es tuyo. Ya no está bloqueado en el registro de propiedad. En este caso, le dieron una hipoteca. Después iban otra vez y decían, ¿qué le va, señor? ¿No tiene ganas de pegarse un viajecito? Porque además te arregló la casa, un viajecito. Sí, me encantaría. ¿Y por qué no tienen $100.000? Bueno, se la hago corta. ¿Qué hicieron? No, ya se estaba haciendo demasiado corto. Entonces empezaron a hacer esto y llegaron a hacer hasta hipotecas de cuarto grado para una persona común, me refiero común con ingresos comunes, hipotecas de cuarto grado, es decir, había personas que tenían 4 hipotecas tomadas con el mismo inmueble, con el mismo inmueble. Entonces dijeron, ahí viene el tema, Facundo. Entonces dijo, che, pero esto, ¿qué hacemos con esta historia? Vamos, juntamos todas estas hipotecas, hacemos la hacemos cotizar en bolsa, le ponemos un nombre complejo, medio difícil, medio complejito, lo sacamos al mercado, lo salimos a vender y esto explota. Esto empieza a valer cualquier disparate. Y así hicieron. Y entonces empezó a salir. Entonces, 1.500 hipotecas, que entonces esto sale, qué sé yo, 20.000 millones de dólares. No, pim, pam, 25.000, 30.000, 40.000, 50.000 millones de dólares. Y se empezó a generar dinero. Ustedes me dirán, entiendo muy poco, ¿de dónde sale ese dinero? De ningún lado. No de nada, empezó a valer más eso. Hasta que uno dijo, sí, vení, préstame, ¿qué dice acá? No, esto está ajustado en... ¿Qué es todo esto? Son 1.500 hipotecas. 1.500 hipotecas. A ver, déjame ver este. Este es John Alexander González. John Alexander González. ¿Dónde vive? Nuevo México, Estados Unidos. Debe $1.000.000. ¿Dónde? A ver, ¿la casa cuánto vale? La casa que tiene hipotecada vale $30.000. ¿Y esto qué es? ¿Una joda? Bueno, el que pasó el dedito se enteró el mercado y se fue todo al diablo. Eso le costó a Estados Unidos, al Estado de Estados Unidos, poner la friolera de 375.000 millones de dólares inyectar en el mercado financiero. Es decir, en resumidas cuentas, esos 375.000 millones de dólares son gente que se hizo millonaria a costa de que las pérdidas, es decir, la joda, se la pagara el Estado. En el mundo entero pasó eso. En el mundo entero. Eso lo estamos pagando ahora. Lo estábamos pagando ahora antes de la pandemia. El mundo entero. El mundo entero. Películas para ver. Una de ellas es Margin Call o El poder de la codicia. Importantísima política. Y The Big Short, exactamente, que es con Christian Bale, ¿verdad? O La Gran Apuesta, esa es la de Christian Bale, Facundo, ¿no? Exactamente. Esa, porque esa está más aún explicada esa situación. Vean esas dos películas. Vean esas dos películas porque son dignas de verse cuál fue la reacción de una compañía ante la debacle y esta, porque no quiero spoilearle la película, porque ahí pasa algo interesante, está como dos partes. Está muy bien explicada. The Big Short está exactamente explicada cómo fue la joda, que si vos te cuesta creer que no sea ficción lo que te están diciendo. Pero no tiene nada de ficción. No tiene nada de ficción. Bueno, nada. Conocer la realidad del mundo es... Así que son películas, siempre son, hay muchas películas son interesantes de ver, hay muchas para todo también, qué sé yo, yo veo Jason Bourne
La vi 77 veces a Jason Bourne porque me saca, ¿viste? Yo veo a Jason Bourne, ya sé cómo termina, ya sé que los mata a todos, que nadie le va a hacer nada, que el tipo a Pamela la tiene a 1 metro y no, y que la mina es de la CIA, pero tiene la ventana abierta. Sí, aparte, no sé, tiene la CIA, tiene la ventana abierta y la ven de todos lados, la CIA, pero no importa. Me entretienen esas películas, pero estas son excelentes, son excelentes. Big Short o La Gran Apuesta y Margin Call o El Poder de la Codicia son excelentes películas para ver esta joda que le acabo de decir. 18:30 ya, he estado hablando muchas cosas. A ver por dónde andamos. 10 de 21. ¡Wow! Que me falta. A ver. Bueno, ahora viene diseño estructural. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Como falta un mes, creo que no da como para empezar a diseño estructural. Vamos a ver, a comenzar a ver diseño estructural en función de, de, de las fuerzas hacia la integración global, etcétera. Hay mucho, hay que sacarlo muy de abajo, me he ido mucho de tema. Lo vamos a ver la clase pasada y vamos a terminar viendo dos ejemplos de justamente del grupo Alphabet, que el grupo Alphabet es de Google, después vamos a ver que se llama Alphabet, el quien no lo sepa o la persona que no lo sepa lo puede googlear, porque Google se permite sacarse información propia, desde Google saca quién es Google, y después también de una fintech, una estructura de una fintech internacional, como para no estar siempre con organizaciones basadas en hace 100 años. Bueno, si no dejen, hay tres películas que tenemos para ver, tres películas que tenemos para ver. La película de El dilema de las redes sociales, tenemos The Big Short o La Gran Apuesta y tenemos Margin Call o El Poder de la Codicia. Las tres películas son muy importantes de verlas, muy importantes de verlas. Yo al Poder de la Codicia antes la daba en clase y la comentábamos. Así que reitero, en el orden que quieran, es un documental en Netflix, perdón, El dilema de las redes sociales. La segunda es una película que se llama Margin Call o El Poder de la Codicia, cuyo protagonista tuvo problemas, que es Kevin Spacey. Y La Gran Apuesta o The Big Short, donde trabaja Christian Bale. Uno de los protagonistas es Christian Bale. Así que, bueno, ha sido un placer. Me extendí un poco de tema, pero bueno, el libro dice las cosas lo mismo, lo pueden leer y cualquier duda, aquí estoy. El precio de la codicia, ¿qué yo puse yo? El poder de la codicia, no, el precio de la codicia es, el precio de la codicia. Yo lo sé en inglés, margin call, porque me parece, odio traducir los títulos de las películas, pero sí, ¿qué es el precio de la codicia? Nada que ver. Margin call es el margen que te deja. Y tampoco es la codicia, es cómo salvar una compañía, todo un tema y hay un tema también de ética en el medio, un tema sumamente importante y fue eso, producto, esas dos películas, el precio de la codicia y La Gran Apuesta, son productos del 2008, de la crisis del 2008, que estábamos pagando y que ahora seguimos pagando más gravemente. Eh, y que son unos de los aspectos que el sistema debe corregir y que son uno de los aspectos clave del por qué los estados son absolutamente impotentes para mejorar la distribución de la riqueza. Por esto, la concentración de la riqueza está en estos factores. Hasta que no encontremos esto pasa como María Antonieta. María Antonieta fue la última reina
francesa, y era absolutamente ignorante de lo que pasaba el- en su país. Y se le vino la revolución hasta las puertas de su palacio y lo seguía negando. Bueno, creo que un poco la solución en el mundo está en estas historias, ¿no? Esta gente sigue operando como si nada pasara, pero la cantidad de pobres y la cantidad de desocupados en el mundo cada vez es mayor y está llegando a los más de 1.000 millones de personas. Esperemos encontrar la solución a esta cuestión antes que sea demasiado tarde. Bueno, un placer, chicos y chicas. Eh, Nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde, ya para cerrar esta etapa del desarrollo internacional. Gracias por todo. Un placer. Chao.